Cordial saludo, mi nombre es Laura Bernal del curso de Ruralidad y Transformación Social. Esta es la fase 2, titulada La construcción social de la ruralidad. Entonces, vamos a iniciar. Tengo un pequeño acompañamiento de diapositivas para poder explicar cada una de las preguntas orientadoras. Entonces, lo primero, ¿qué es lo rural? Empecemos porque se le ha dado conceptos simplistas a la definición de lo rural, y a lo largo de las lecturas propuestas en el curso se puede evidenciar que no es simplemente una cuestión de un tamaño de población o una zona sociodemográfica, sino va mucho más allá, porque muchos de los términos tienen características como que es un tamaño reducido, tiene baja densidad demográfica, predomina la agricultura como la estructura productiva del sector, tienen aspectos convenientes como delimitar los lugares, los territorios. Pero digamos que no es solo es ese concepto simplista, sino que aborda mucho más que solo los territorios pequeños o que tienen, digamos, consigo vegetación, como que esos conceptos que se asocian más al mito y a la cultura de que una sociedad o de un sector tiene una forma particular de vivir. Este concepto va variando dependiendo de la sociedad particular en donde se desarrolla el modo de vida. También está muy vinculada a las estructuras de poder, a las relaciones sociales, porque acá, como está indicado acá en el segundo concepto, es el análisis de los contextos desde donde se define lo rural. No existe una definición universal. Al contrario, hay variaciones significativas entre ellos y una de ellas es simplemente que se define, transformamos a los simplismos, se define lo rural como lo que no es urbano. O sea, lo que no es urbano entonces es lo rural. Esa dicotomía del concepto de lo urbano y lo rural. Entendemos entonces lo rural como un concepto no simplemente de territorio, de espacio pequeño, sino que aborda mucho más allá, como la cultura y la actividad económica que practican en ese territorio y lo que lo diferencia del urbano. Entonces ahí encontramos esa dicotomía. Ahora, ¿cómo se construye socialmente lo rural? Bueno, hay que entender primero que hay una necesidad de interdependencia entre los conceptos rurales y los urbanos. Es importante entender esto porque uno necesita del otro. Uno no puede sobrevivir o apoyarse, mantenerse, ser estable en el tiempo sin el otro. Es esa interdependencia. Ahora se le da un concepto de uso a lo rural. Socialmente se construye este concepto de lo rural porque también implica cambios en los estilos de vida asociados a lo rural. Entonces esto quiere decir que cuando se le da un uso al espacio rural es cuando se empieza a construir socialmente un modelo o un paradigma de lo que es. Entonces, por ejemplo, las formas de vestir, los estilos de vida, estilos de comida y las múltiples conexiones que tienen con lo urbano. Entonces, se puede ejemplificar con modelos como lo rural boyacense es muy diferente a lo rural santanderiano, por decirlo así. Entonces se puede ver que en esos estilos de vida, en esos usos que se le da a lo rural, se puede construir ese concepto. También los flujos de población. Digamos que lo rural muchas veces se ha usado socialmente para escapar del urbano. Entonces, del agotamiento urbano, de la industrialización del urbano, se tiene un concepto de lo rural como algo pacífico, como
una calidad de vida mejor, la naturaleza, la tranquilidad. Eso fue construyéndose socialmente a lo largo del tiempo y que los avances y los antecedentes, como vamos a ganar el tercer punto, fueron dándole a lo rural. Esos antecedentes, bueno, lo urbano y lo rural ya está separado. Ahora lo urbano está industrializado, capitalizado y nos está agotando la calidad de vida. Y por eso recurrimos a lo rural, porque ese concepto se creó como un concepto de tranquilidad. También se le da, además de ese concepto de tranquilidad que es como muy romántico, se le da, está ligado también a conceptos como pobreza, como falta de desarrollo personal, como un aislamiento social, como atraso en muchas cosas, que puede que exista claramente, pero es un paradigma más común, ese modelo más común que se asocia a lo rural. Y es que esos antecedentes, en una de las lecturas, nos dice que hay en esa nueva ruralidad, dice Pérez en 2006, hay una nueva ruralidad en donde se reconoce el trabajo de los campesinos, mineros, pescadores, artesanos, empresarios agrícolas, personas dedicadas a los servicios rurales que son multifuncionales en el territorio. Esta pluralidad se reconoce para las economías rurales. Entonces, volvemos al tema de los usos. Cuando se le da un uso a lo rural, ahí se construye socialmente un modelo. Los antecedentes, como ya lo mencioné, tienen que ver con este paradigma en donde simplemente se asociaba a la pobreza, al atraso, cuando, cuando son interdependientes del urbano, ninguno es más que otro. Entonces, ¿cómo se construye socialmente? Dependiendo del contexto, la interdependencia que tenga con lo urbano, el uso y su antecedente más próximo. Ahora la tercera pregunta nos indica qué tensiones y problemáticas aborda la sociología rural. La sociología rural está construida en una base que apareció décadas anteriores a lo que se conoce ahorita como la sociología rural actual, que sería la sociología agraria, la antropología cultural y la economía rural, que contribuyeron mucho a que esta rama de la sociología pudiera desarrollarse y contribuir de forma específica a este campo. El término, como lo vamos a ver acá, es una disciplina sociológica que está enfocada hacia los estudios sociales del mundo rural, como una totalidad institucional. ¿Listo? El sistema político, jurídico, es una de sus problemáticas. Cómo atender desde el sistema político a lo rural. No simplemente con políticas públicas, sino cómo garantizarle, cómo el Estado garantiza mediante su sistema político que lo rural sea incluido en temas como planeaciones de territorio, planeación específica de cronogramas de planeación, bueno, varias cosas de destinos, dineros financieros, todo esto que se le puede dar a lo rural. Y considerar obviamente a, a los actores sociales que son diversos y que tienen que participar en sus planes de ordenamiento territorial. Otra de las problemáticas son las formas de cultura. Como ya mencioné en el ejemplo anterior, lo rural boyacense y lo rural santanderiano tienen muchas diferencias culturales, no solo por su ubicación geográfica, sino por sus tipos de agricultura, sus tipos de formas de vivienda, sus tipos de territorios, digamos que todo el tema de altiplanos, el territorio, el clima afecta y puede ser abordado desde la sociología rural para la mejora, estas transformaciones económicas
y sociales que pueden llegar a verse y estudiarse desde la sociología rural. Los productores capitalizados. Es importante para la sociología rural entender que se le debe dar el papel correspondiente a campesinos y, como lo dije anteriormente, la nueva ruralidad, y que no simplemente existan las industrias, sino se les dé el papel y con sus formas y tradiciones con las que los campesinos, artesanos, pescadores realizan sus actividades económicas. Otra de las tensiones o problemáticas que la sociología rural maneja es la ruralidad marginada. Como lo vamos a ver más adelante en el caso que va a proponer, existe, igual que en lo urbano, una comunidad que es marginada y tiene dificultades en el acceso a proyectos o a este sistema político que quiere enfocarse en lo rural. Entonces tiene que la sociología rural tener en cuenta esta marginalidad, adicionarla a los temas que ya maneja. La organización familiar también es importante, ya que la familia es una fuente de la que se nutre la sociedad. Entonces, por eso mismo la sociología rural pretende, mediante esa organización familiar, explorar cómo desde lo rural se puede integrar. Ahora bien, la siguiente diapositiva es el caso. Digamos que en el ejemplo que proponía la guía, había uno que se mencionaba que era sobre el capitalismo como influye en la mujer rural. Me pareció importante tocar el caso de la inserción financiera de la mujer rural. Esto está basado, lo que les voy a exponer está basado en el estado de la inclusión financiera de las mujeres rurales en Colombia. Es un estudio de la ONU Mujeres junto con el Ministerio de Agricultura hecho en 2020, donde dice, donde explica que debido a que las mujeres y jóvenes rurales tienen una mayor dificultad para acceder a estos activos productivos y no les permite, o sea, esta dificultad no les permite acceder a, a esos proyectos o emprendimientos productivos con financiación del gobierno o financiaciones de ONG externas. ¿Qué pasa? Cuando esta inclusión se realiza, esto les permite, les da la oportunidad de diversificar sus fuentes de financiamiento, mejora su capacidad de calidad de vida y aporta a los procesos de empoderamiento económico. Entonces sería importante estudiar esta inserción financiera en la mujer, principalmente o mujeres jóvenes, ya que es importante darles también el espacio porque también mucho del campesinado y de la ruralidad tiene una cultura patriarcal y digamos que la mujer obviamente cumple unas funciones y unos roles, pero casi nunca encabeza estos temas. Entonces incluirlas en los programas de financiación y de diversificación en la parte rural es importante para ellas, ya que no solo les permite desarrollar sus proyectos productivos, ya sea agrícolas, ganaderos o de otra índole que se pueden realizar desde lo rural, sino también les genera mejoramiento en su calidad de vida. En este estado de la inclusión se mencionan pues otros objetivos que ellos quisieran visualizar, otras conclusiones, y pues también abarca diferentes otros factores, no solamente el del género, sino también el de la edad. En este estudio también se muestra que en promedio las mujeres acceden menos que los hombres a estos apoyos financieros para sus proyectos productivos. Y en conclusión, este caso es interesante, ya que desde la parte financiera se puede ver cómo la ruralidad y la mujer son factores
que les impiden muchas veces acceder. Muchas gracias.